Vamos a ir entonces a la palabra de nuestro Señor. Quiero invitarles al libro de Tito, capítulo 2, versículo número 11. Las palabras del apóstol Pablo por inspiración divina, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y nuestro tema se titula La voz de la gracia. Y hay una verdad que es central con respecto al Evangelio. Algo que ha intentado ser negado, algo que ha intentado ser reemplazado. De una u otra manera se ha atacado esta verdad. Pero como iglesia tenemos el deber de precisamente ser columna y baluarte de esta verdad que, como ya mencioné, es central con respecto al Evangelio, que la salvación tan solo es por gracia. No es ninguna obra que podamos hacer, ningún mérito que podamos tener, ningún esfuerzo propio que podamos hacer para poder ser salvos. Es enteramente un don, es completa y absolutamente un regalo que viene de lo alto, de la fuente de toda bendición, de vida eterna que es nuestro Dios. Así que esta es una verdad trascendental, central, la vida del Evangelio. La salvación es por gracia. La pregunta es, ¿qué es gracia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos que la salvación no es por obras, sino por gracia? Son las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es gracia? Y en términos muy simples, gracia se entiende como un favor inmerecido. Creo que es algo fácil de recordar. Gracia es un favor inmerecido, que tal vez podríamos ampliar un poco más para poder alcanzar mayor comprensión. Gracia es la bondad de Dios desplegada por su propia misericordia y no por algún mérito propio que nos haga merecedores de aquello. Es un favor inmerecido. Es la bondad que Dios despliega por su propia misericordia. Entonces, lo que tenemos acá en el versículo número 11 precisamente hace referencia a la salvación a todos los hombres, a todo tipo de hombres. No habla de una salvación universal aquí, que todos han de ser salvos, sino en el sentido a todo tipo de hombres, de todo lugar, en cualquier momento de la historia. Pero nos habla entonces que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ya esta gracia es lo que nosotros llamamos gracia salvadora. Esa es la enseñanza que encontramos aquí, que la salvación es un favor inmerecido entonces. Esta gracia de Dios se ha manifestado, este favor inmerecido que Dios provee a hombres pecadores se ha mostrado, ha venido, se ha manifestado para salvación. De tal manera que podemos concluir acá, en primera instancia, que sin la gracia de Dios, nadie, absolutamente nadie podría ser salvo. Esta es, insisto, la verdad central del Evangelio. La salvación es por gracia y fuera de la gracia no hay absolutamente nada que el hombre pueda alcanzar fuera o pueda hacer para poder ser salvo. Así que esto es la gracia salvadora. Pero hay otra gracia que también nosotros conocemos, que se le conoce como gracia común. Ya dijimos, gracia es un favor inmerecido. Es una bondad que Dios muestra basado tan solo en su propia misericordia. Por un lado está la gracia salvadora, pero también está la gracia común, no en el sentido de ser trivial, no en ese sentido en el cual usamos la palabra común, sino común en el sentido que esta bondad que Dios despliega, este favor inmerecido, alcanza toda la raza humana. ¿Y dónde la vemos en acción? La vemos en acción, el Señor limitando la maldad en el mundo, el potencial pecaminoso del ser humano. Basta ver las noticias o leer el diario o alguna noticia en internet para darte cuenta que de vez en cuando en ciertas ciudades, en ciertos países, pareciera que esa gracia común ha sido quitada en cierto aspecto, porque gran maldad, violencia, asesinatos, violaciones, un montón de cosas ocurren día tras día y pareciera que no hay ningún tipo de freno para aquello. Y por cierto, ciertos juicios temporales del Señor son derramados sobre naciones idólatras que se desvían completa y absolutamente de todo lo que tenga que ver con la guía que Dios da para las naciones. Por cierto, Dios lo hace. Pero aún esta gracia común
es desplegada a toda la raza humana, limitando en cierto aspecto la maldad o el potencial pecaminoso del hombre para que finalmente este mundo no sea una mera selva donde cada persona simplemente o sobreviva aquel que tiene mayor fuerza, etc. Así que lo hace por medio de las leyes, de gobernantes, un sinfín de cosas. Pero hoy día quiero referirme a la gracia salvadora, que es lo que se despliega y se muestra aquí en el versículo número 11. Así que tenemos lo que es gracia. Hablamos de una gracia salvadora, esta bondad, este favor inmerecido para salvación. Y hay una gracia común, es una bondad de Dios, un favor inmerecido para la vida aquí en la tierra dentro del contexto de la humanidad. Pero vamos a hablar entonces de la gracia salvadora, este favor inmerecido que nos trae a salvación. Lo que tenemos acá entonces, versículo 11 una vez más, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. De manera inicial hallamos el propósito, que es la salvación, y el alcance a todo tipo de hombres. Así que por ende hace muy bien en prestar atención al Evangelio, porque no hay límite geográfico, no hay ningún límite étnico, ningún límite académico o alguna restricción de ese tipo, sino que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todo tipo de hombres. Así que esto ya trae esperanza. Esto trae una real esperanza para aquellos que están lejos de Dios. Así que en primer lugar, respecto a esta gracia salvadora, debemos decir que es gratuita. No solamente es un favor inmerecido, sino que es un favor inmerecido gratuito. No hay nada que nosotros debamos pagar, no hay nada que nosotros debamos hacer, no hay nada, ningún mérito que podamos lograr, o cierto estándar, o cierto nivel espiritual para a partir de aquello entonces merecer algo, como muchas religiones enseñan, falsas religiones por cierto. Porque en otras palabras, necesitamos perdón, necesitamos nueva vida, necesitamos comunión con Dios, necesitamos reconciliación con Dios, todo aquello. Ok, Dios lo da, es un favor inmerecido, pero que además es algo gratuito. Dios lo da gratuitamente. Para nosotros es gratuita. Porque en otro sentido, esta gracia no es gratuita. Es gratuita para nosotros, es gratuita para aquellos que vienen delante del Señor, pero no puede ser gratuita para Dios. Y este es el corazón del mensaje del Evangelio. Tenemos a Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, un Dios perfecto, puro, que no puede coexistir con el pecado, no puede estar el pecado delante de sus ojos, que no puede simplemente pasar por alto el pecado, esconderlo bajo la alfombra o debajo de la puerta. Así que si Dios ahora me ha de dar este favor inmerecido y además gratuitamente, perdonarme, darme una nueva vida, darme comunión, reconciliación con Él, ha de tener un costo. No para nosotros, ya dijimos que era gratuito, pero ese es el costo entonces que nuestro Salvador tuvo que tomar allí en la cruz del Calvario. Porque el Señor vino a ser nuestro representante, tomando una naturaleza humana para ser un fiel representante de aquellos que iban a ser perdonados con todas sus limitaciones. Luego fue a la cruz del Calvario, luego de sufrir tormento físico, de ser vituperiado, castigado, le pusieron una corona de espinas, hicieron burla y escarnio de él, pero luego entonces fue a la cruz del Calvario, durante 6 horas estuvo colgado allí para poder llevar el castigo, tomar el castigo que el hombre merecía por aquella vida que llevaba lejos de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo número 14. Nos habla de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y luego entonces nos muestra la base, el fundamento de la salvación que Él nos da gratuitamente. Dice que Dios, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para comprarnos. Ese es el término, redimir. Ese término se toma de 3 palabras que son traducidos redimir. Uno habla de un lugar donde estaban los esclavos, de pagar un precio. Entonces el concepto allí, Él se dio a sí mismo para pagar por el rescate, para redimirnos de toda iniquidad en la cual el hombre está esclavo. Y luego también para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está el corazón de Dios, ese corazón tierno y amoroso, que siendo aún pecadores, estando lejos de Dios, viviendo para nosotros mismos, llevando una vida completamente alejada de los patrones y el estándar de Dios, porque por naturaleza somos
llevados a eso? Dice, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos la gracia, un favor inmerecido, la bondad de Dios desplegada. Por un lado, para salvación. Por otro lado, la gracia común para la convivencia en este mundo. Pero esa gracia salvadora, entonces, ese favor inmerecido es gratuito para nosotros, pero no lo fue para Dios. Cristo tuvo que venir a entregar su vida para pagar, para poder entonces, como dice el versículo, redimirnos de toda iniquidad. Así que esta salvación se ha manifestado para salvación. Ahora, hay algo más que la gracia hace. En el versículo número 2 dice que nos enseña. Así que vemos, usando una ilustración, de hecho es la gracia como un maestro. Es un profesor que nos comunica, que nos habla. Y de ahí viene el título del mensaje, la voz de la gracia. La Biblia describe entonces la operación o la voz de la gracia salvadora de distinta manera. Es un llamado, es algo que nos habla y que comienza por la obra del mismo en el corazón a influenciarnos de tal manera de poder ser guiados a estar a cuentas con Él. Vamos a tener acá entonces el tema o el punto principal de este mensaje, que es lo que nos habla, que nos dice la gracia. No es una voz audible, por cierto. No debes esperar escuchar una voz audible en un sentido medio místico, sino esto es una ilustración que muestra que cuando Dios llama, nos enseña ciertas verdades, nos comunica algo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice esta voz? ¿Qué nos enseña? En primer lugar, nos enseña realmente cuál es nuestra realidad de cada uno de nosotros delante de Dios. Eso es lo primero que nos enseña. Esta es la voz de la gracia hablando por medio del llamado del Evangelio para comprender lo que somos delante de Dios. Así que comienza a hablarnos acerca de nuestra realidad. Somos pecadores, lo dice el versículo número 12. Nos enseña que renunciando, y aquí muestra lo que es la vida sin Dios, a la impiedad, una vida alejada de los estándares de Dios, una vida alejada de las normas divinas, de una vida que agrada al Señor. Y ya no hay deseos para Dios, no estamos inclinados hacia Él, sino que más bien nuestro corazón está inclinado a deseos mundanos. Allí se expresa lo que es la realidad de cada persona delante de Dios sin Cristo. Nos enseña, habla la voz de la gracia para mostrarnos quiénes somos delante de Él, impíos bajo deseos mundanos. Así que nos muestra, nos da luz y entendimiento para poder comprender esto, que aún las mejores obras que nosotros podemos presentar, hacer, pensar o desear, por muy hermosas que sean, por muy reconocidas que puedan ser de otras personas, son completamente superadas por el pecado. Te lo ilustro de la siguiente manera. Piensa que tienes alguna comida favorita, algo que disfrutas, y le pones 1 gramo de veneno mortal, para que me entiendas. 1 gramo de veneno mortal. Por muy hermoso que sea el 99% de lo que está allí en ese frasco, esta pequeña porción ha contaminado todo el contenido de aquello. De esa manera quiero ilustrarlo, es una ilustración, por cierto, para mostrarte que por muy buenas obras externas que podamos hacer, todo nuestro ser está contaminado por el pecado. Así que nos muestra que somos pecadores. Esto es lo que nos enseña la gracia de Dios por medio del llamado del Evangelio. Nos muestra y nos enseña además que necesitamos estar a cuentas con Dios pagando por nuestro pecado, pero también nos enseña que Dios hace todo aquello por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, quien llevó nuestro castigo para redimirnos, liberarnos, pagar el precio de nuestro rescate de toda iniquidad. Así que, por un lado, mi pecado debe ser castigado, pero por otro lado, entonces, mi recompensa debe ser ganada. Así que hay un doble problema acá. Nuestro pecado debe ser castigado y la recompensa debe ser ganada. Y eso fue todo lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal. Por un lado, viviendo una vida recta delante del Señor en obediencia a sus normas. No hubo impiedad en Él, no hubo engaño, no hubo deseo mundano, nada de aquello. Él vivió en total obediencia a las normas de Dios. Pero luego entonces fue a la cruz del Calvario
para entregar su vida en rescate por personas que precisamente no pueden vivir la vida que Dios demanda. Así que la voz de la gracia suena mostrándonos nuestra realidad, mostrando la necesidad de un Salvador, mostrándonos a Cristo, mostrándonos el camino de la salvación. Ahora, ¿cómo sé que esto que está ocurriendo, estas cosas son verdaderas? Porque el llamado de la gracia no solamente habla a la mente. Por cierto, la fe o la mente se conoce como el palacio de la fe. Es algo que comienza con un entendimiento, no es una fe ciega, no se nos llama a creer en nada, es una fe, es un entendimiento que logramos. Pero este llamado de la gracia, esta voz de la gracia, no solamente le habla a la mente, sino a nuestra conciencia, a todo nuestro ser. Así que trae convicción ahora. No solamente trae comprensión, no solamente nos hace ver nuestra realidad, que vivimos en impiedad, en deseos mundanos, en iniquidad, sino que ahora comienza a traer convicción, traspasando mi conciencia. No es algo solo mental, sino que es un llamado que viene a lo más profundo de nuestra alma. Usualmente se ilustra esto como una flecha que atraviesa nuestro corazón. Así que, ¿qué ocurre? En primer lugar, soy conmovido por estas verdades que antes ignoraba. Comenzamos a ver nuestra realidad. Comienza a haber vergüenza por la vida que llevábamos delante de un Dios santo. Comienzo a ser convencido de que soy pecador, ya no solo como un entendimiento, ya no solo como una verdad que he aprendido entre muchas otras, sino ahora soy convencido de pecado de tal manera que no simplemente digo esas personas o ese pecado, sino que yo soy pecador. Esta es mi propia realidad, esto es lo que yo soy. Luego veo las consecuencias de mi pecado, así que soy convicto de justicia, sé que estoy condenado por aquel pecado y también soy convicto de juicio, que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para poder escapar de las consecuencias eternas del pecado. Así que esta convicción primeramente trae estas cosas, pero a la medida que Dios va obrando en mi corazón por medio de la voz de la gracia, que por medio del Evangelio me llama a estar a cuentas con Él, me muestra el camino, me despierta una necesidad espiritual, de tal manera que ahora entiendo y comprendo que necesito un Salvador. Así que vienen a haber deseos que pueden manifestar que el Señor está obrando en mi vida. Por ejemplo, comienza a haber un deseo de conocer más de Dios, un deseo de conocer más de Él. La indiferencia da paso al interés. La despreocupación de los asuntos espirituales y eternos dan paso a una preocupación creciente con respecto a estos asuntos. Por cierto, no hay una regla ni una medida entre uno y otro. Para algunos puede ser más lento, para otros puede ser más rápido. Para algunos aquella vergüenza o estos cambios pueden ser muy profundos, para otros de manera más paulatina. No te pueden medir por la conversión de otra persona en un sentido de tiempo. Pero estas cosas se van mostrando una y otra vez en aquellos que están convictos por Dios con respecto a su pecado. Así que la indiferencia da paso a un interés. Comienza a haber un anhelo de eliminar todo aquello que produce mi realidad delante de Dios, porque comienza a haber un entendimiento del pecado. De un día para otro comienza a venir a ti un deseo de no disfrutar aquellas cosas que antes te traían placer. ¿Quién ha hecho ese cambio? La voz de la gracia que te va hablando, te va enseñando, te va guiando, te va mostrando tu realidad delante del Señor, de tal manera que ahora no hay disfrute en aquellas cosas que tal vez por años te dieron mucha alegría, mucho placer, pero que ofendían a Dios. Vienen deseos de tener respuestas a ciertas inquietudes y dudas que van surgiendo. Cada vez que escuchas el Evangelio, cada vez que la voz de la gracia por medio del llamado externo del predicador anuncia una verdad y luego el Espíritu Santo la aplica a tu alma, entonces vienen estas dudas, estas inquietudes y necesitas respuesta para aquello y buscas respuesta, vas a la palabra del Señor o tal vez oras buscando respuesta a todo aquello o te acercas a alguien para consultar qué está pasando con mi vida, qué está ocurriendo con todas estas cosas que estoy sintiendo que antes la verdad eran completamente ajenas a mí. También esto muestra la necesidad del perdón y la limpieza del pecado. Así que cada día que pasa, cada semana, cada mensaje, cada voz de la gracia que tú escuchas, te va mostrando más y más la necesidad
de ese perdón ahora que tan solo Dios puede dar, porque vas entendiendo que esto es un favor inmerecido, no es nada que tú puedas lograr por ti mismo. Algo nuevo en tu alma, algo nuevo en tu vida, algo que tal vez nunca habías experimentado antes. Cuando la convicción, cuando viene la convicción, cuando la gracia se hace más evidente, más fuerte. He podido conversar con muchos de ustedes, especialmente en aquellos que estaban buscando salvación y hoy día tienen certeza de aquellos. A muchos los he visto de manera presencial ser convictos por estas verdades que vienen de la palabra del Señor. Cuando viene la vergüenza, cuando vienen estas preguntas, ¿estuve engañado o estuve engañada? O sea, lo que yo era antes no era para nada ser cristiano. Y de repente todos estos pensamientos, esta obra del Señor comienza a ser evidente en tu vida. Comienzas a ser convicto y ves la necesidad clara del perdón y la limpieza que tan solo Dios puede dar. Toda aversión a las cosas de Dios comienza a ser quitada. Es como si has estado en el mar, cuando viene una ola más grande y comienza a abarcar y a mojar más arena. Es una ilustración, por cierto, pero de esa manera cada día toda aversión a las cosas de Dios comienza a ser quitada. Esa voluntad obstinada, rebelde tal vez que había, es como derretida y ahora somos inclinados a desear al Señor, a creer en el Cristo, a necesitar a Cristo. Esto es lo que la gracia nos va enseñando, la voz de la gracia. Además nos enseña algo más. Nos enseña la manera en cómo debemos venir delante del Señor, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos enseña que la humildad es clave para poder venir delante del Señor. Así que esa voluntad rebelde es quebrada y ahora entonces somos inclinados a humildemente reconocer que Cristo es el Señor. A eso nos referimos cuando hablamos de fe. No solamente conocemos una verdad, hay una fe histórica que tal vez te puede hacer más simple para entenderlo. Nadie estuvo en 1879 cuando se hundió la Esmeralda, pero se nos ha comunicado una verdad. La voz de la historia nos ha dicho que ocurrió un evento que cada 21 de mayo lo celebramos, cuando Arturo Prat saltó al Huáscar y entregó su vida luchando por amor a su patria. Nadie estuvo allí para confirmarlo, ¿verdad? Pero la historia nos ha comunicado estas cosas que han ocurrido, muchos testigos estaban allí. Así que ahora nosotros aceptamos aquello como una verdad y confiamos en que realmente aquello ocurrió, así que celebramos y desfilamos y todo lo demás. Permítame aplicar eso también acá a aspectos espirituales. La voz de la gracia nos comunica una verdad. Hubieron muchos testigos que, como dice Corinto, y más de 500 personas estaban allí cuando estas cosas ocurrieron. Aceptamos lo que la Biblia dice con respecto a nuestra realidad y a la manera de ser salvos, y ahora confiamos plena y absolutamente en lo que la Biblia dice. Nos dice entonces que debemos venir con humildad y reconocer entonces que Cristo es el Señor. Pero la fe va acompañada de arrepentimiento, ese dolor por el pecado, esa aflicción en el alma por haber hecho lo malo delante de Dios, que se acompaña con confesión. Cuando voy delante de Dios y confieso mi maldad delante de Él, me vuelvo a Dios. Ahora no confío en mi propia justicia, no confío en mis propias obras, sino deposito toda mi confianza en Cristo como el único medio por el cual puedo ser salvo. Así que confieso, yo soy pecador. Estos son mis pecados, mi orgullo, mi vanagloria, la mentira, la codicia, mi odio, mi rencor, mi indiferencia a Dios, mi rebeldía a Dios. Tal vez no te acordarás de todo, estoy seguro. Han sido tantos, 20, 30, 50 años, cada instante de tu vida, no viviendo para la gloria del Señor. Son innumerables, pero te acordarás de aquellos grandes pecados tal vez que han dominado tu vida. Se los confesarás al Señor. Y como dije, el arrepentimiento va junto a la fe. Así que ahora renunciamos a cualquier clamor de algún mérito, a cualquier suficiencia en nosotros mismos y confiamos en todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que la gracia enseña. Esta gracia de Dios que se ha manifestado para salvación nos enseña lo que somos: vidas impías, deseos mundanos. Nos enseña cuál es la vida que a Dios le agrada, esa vida que debemos vivir
pero no basado en nuestros propios esfuerzos, sino ahora basado en la justicia de nuestro amado Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos de toda esa vida de iniquidad delante del Señor. Así que la voz de la gracia, en otras palabras, lo que hace es preparar el corazón hasta ponerlo enteramente a disposición de Dios. Este llamado nos habla de que estamos lejos de Dios, queridos amigos. Al principio no oímos. En las profundidades de nuestra alma, esto no es más que un ruido sin sentido. Tal vez, usando una ilustración, si piensas en una línea de un tren, años atrás hubo un comercial muy popular de unos neumáticos. Tal vez te acordarás esa frase, si camino no hablar, Firestone venir. Así que veías a una persona que estaba escuchando en la calle, ponía su oído en el camino. Las personas pasaban y él decía, si no hay ruido es que viene un neumático. Obviamente era un comercial para mostrar la calidad de cierta marca. Y así ocurre con nosotros, no vemos, pero de repente comenzamos, como que viene un sonido. Algo comienza a venir que se hace más grande. Al principio nada de esto tiene sentido, pero Dios comienza a trabajar en nuestro corazón. La voz de la gracia comienza a obrar en nuestra vida. El Señor comienza a trabajar y de repente ya no es algo superficial, sino comienza a haber sentido. Escuchamos esa voz, escuchamos estas enseñanzas, escuchamos lo que somos, escuchamos las consecuencias, escuchamos que estamos lejos de Dios, escuchamos la única manera de alcanzar salvación y vida eterna. Y queridos amigos, este es el más grande llamado que podrías oír. Más que el llamado de los amigos, más que el llamado de reyes, de gobernantes. Este es el más grande llamado que tú puedes oír. Que puedes estar en comunión con Dios, que puedes ser perdonado de tus pecados, que puedes hallar salvación y vida eterna. Y estas son las cosas tan gloriosas y sublimes de la gracia de Dios que hablamos cuando predicamos, de que hay salvación, que hay esperanza, que hay vida eterna. Y solamente en el cristianismo encontrarás esta realidad. Todas las otras religiones no son más que como le digo siempre, un más o menos complejo sistema de obras, de cómo yo me puedo ganar la salvación. Lo que yo puedo hacer para poder obtener algo a cambio de alguna divinidad. Estúdielas, todas y cada una de ellas se basa en alguna obra, en algún mérito, en algún esfuerzo, en algo que pueda hacer para merecerme algo. Pero el cristianismo, solo en el cristianismo verdadero y bíblico encontrarás esta maravillosa verdad de la que hablamos al inicio. La salvación solo es por gracia. Es un don, es un regalo. Es algo que Dios da, la bondad de Dios desplegada en favor de pecadores, en que aún en esa terrible condición, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. El Evangelio humilla. Si por alguna razón fueron exitosas las indulgencias allá en la Edad Media, los años 1300, 1400, no es más por ese hecho de merecernos el perdón, porque hemos pagado por él. Hemos comprado un perdón en adelanto, así que ahora tengo chip libre para hacerlo y puedo reclamar, porque tal como hoy día uno compra algo y sale malo, va inmediatamente a cambiarlo o pedir la devolución del dinero. Por eso tuvieron tanto éxito, porque no atendía más ese asunto de merecerme las cosas. Pero el cristianismo no está basado en méritos humanos, no está basado en obras, sino está basado en el amor incondicional de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo pagó por nuestros pecados. Esa es la maravilla del Evangelio. Esa es la maravilla de nuestro Salvador. La gracia de Dios, el favor inmerecido, la bondad de Dios se ha manifestado, se ha desplegado para salvación a todos los hombres. Nos enseña por medio de esa voz que comienza a despertar, comienza a traer convicción, nos guía a Cristo, nos guía al arrepentimiento, nos enseña la manera como debemos venir delante de Dios y nos muestra claramente a Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para libertarnos, rescatarnos, redimirnos de toda iniquidad. No hay nada, queridos amigos, como esto en la historia de la humanidad. Cité a Arturo Prat, allí está, lo celebramos, desfilan, pero nada más, no hay nada que Él pueda hacer por tu alma. No hay nada que Él pueda hacer para rescatarte de las consecuencias eternas del pecado. Pero nuestro Salvador sí lo puede hacer. Nuestro Señor, Él, basado en sus obras,
que Él hizo en la cruz del Calvario puede entonces reconciliarte con Dios. No hay nada como esto en la historia de la humanidad. Queridos amigos, debe venir al Señor. Debe venir delante de Él entonces, reconociendo esa vida que ha llevado en contra de su voluntad, en impiedad, en deseos mundanos, en iniquidad, y confiar en Cristo, quien se dio por nosotros para redimirnos, para perdonarnos de toda iniquidad. Que el Señor nos ayude a todos.